La nave espacial humana Liberty Dawn flotaba silenciosamente en el vacío del espacio profundo. Cuando los sensores detectaron algo imposible, el capitán Jake Morrison se inclinó sobre la consola de navegación, observando las lecturas que cambiaban rápidamente en la pantalla principal. ¿Qué diablos es eso?, murmuró la teniente Lisa Park desde su estación de comunicaciones. Sus dedos volaban sobre los controles mientras intentaba descifrar la señal. La respuesta llegó en forma de una sombra masiva que bloqueó las estrellas distantes. Una nave alienígena del tamaño de una pequeña luna se materializó frente a ellos, su superficie metálica brillando con patrones geométricos que parecían cambiar y moverse por sí solos. «Señor, están escaneando nuestra nave», informó el oficial de ciencias Kevin Walsh, su voz tensa por la concentración. «Los rayos penetran todos nuestros sistemas de blindaje como si no existieran». Jake sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Durante décadas la humanidad había buscado vida inteligente en el universo. Ahora que la habían encontrado, o más bien, ella los había encontrado a ellos, no sabía si debía sentirse emocionado o aterrorizado. «¿Pueden detectar qué están buscando?», preguntó Jake, manteniendo su voz firme, a pesar del nerviosismo que crecía en su pecho. Kevin negó con la cabeza mientras estudiaba los datos que fluían por su pantalla. «Es tecnología completamente desconocida, capitán. Pero hay algo extraño. Los escáneres no solo están examinando nuestra estructura física, están leyendo algo más». La oficial de seguridad Amanda Cruz se acercó a la estación central, su mano descansando instintivamente cerca de su arma de plasma. «¿Qué quiere decir con algo más, Walsh?». «Están escaneando nuestros registros de datos, nuestras bases de datos históricas, incluso nuestros archivos personales», respondió Kevin, su rostro palideciendo mientras comprendía las implicaciones. «Están aprendiendo sobre nosotros a una velocidad increíble». Jake observó cómo las luces en la nave alienígena comenzaron a cambiar de patrones. Lo que había sido un brillo dorado constante ahora parpadeaba en secuencias erráticas de algo había cambiado en su comportamiento. «Capitán», la voz de Lisa temblaba ligeramente. «Estoy recibiendo transmisiones de emergencia de otras naves todas reportan lo mismo. Naves alienígenas apareciendo de la nada y realizando escáneres intensivos». La realización golpeó a Jake como un rayo. No eran solo ellos. Esta no era una exploración casual o un primer contacto amigable. Era algo mucho más organizado y sistemático. «¿Cuántas naves están reportando contacto?», preguntó Jake temiendo la respuesta. «17 hasta ahora, y el número sigue creciendo», respondió Lisa monitoreando múltiples canales de comunicación simultáneamente. De repente, las luces en el puente de la Liberty Dawn parpadearon. Los sistemas de la nave respondieron con alertas y pitidos de advertencia. Kevin Walsh se enderezó abruptamente en su asiento, su rostro ahora completamente blanco. «Capitán, algo está terriblemente mal. Los alienígenas, después de escanear nuestros archivos históricos, sus patrones de energía han cambiado drásticamente. Las lecturas muestran niveles de actividad que sugieren alarma extrema». Jake sintió que su corazón se aceleraba. «¿Alarma por qué? No estoy seguro. Pero sea lo que sea que encontraron en nuestros registros, los ha perturbado profundamente. Las transmisiones entre las naves alienígenas se han incrementado exponencialmente. Es como si hubieran descubierto algo que no esperaban encontrar». Amanda Cruz revisó sus instrumentos de seguridad. «Capitán, recomiendo que nos preparemos para cualquier eventualidad. Si estos alienígenas se sienten amenazados por algo que han visto». Jake asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. La humanidad había estado esperando este momento durante generaciones, pero nadie había considerado qué pasaría si los alienígenas encontraran algo en la historia humana que los aterrorizara. La nave alienígena comenzó a alejarse lentamente, pero Jake sabía que esto era solo el comienzo. Lo que sea que hubieran descubierto sobre la humanidad había cambiado todo. El comandante de la flota alienígena Zephyrian, conocido como Overlord Vex, flotaba en la cámara de control central de su nave nodriza,
observando los datos que fluían como cascadas luminosas a través de interfaces holográficas tridimensionales. Sus 4 brazos trabajaban simultáneamente en diferentes consolas mientras su mente procesaba información a velocidades que desafiaban la comprensión humana. Informe de escáner completo, ordenó Vex a su oficial de inteligencia, cuya forma serpentina se deslizaba entre las estaciones de trabajo con gracia fluida. Los resultados son perturbadores, Overlord, respondió el oficial, sus múltiples ojos centelleando con preocupación. Estas criaturas llamadas humanos poseen registros históricos que desafían toda lógica evolutiva conocida. Vex se acercó a la pantalla principal donde se proyectaban imágenes extraídas de las bases de datos humanas. Lo que vio hizo que sus escamas se erizaran involuntariamente. Escenas de conflictos bélicos, innovaciones tecnológicas nacidas de la necesidad y una capacidad de adaptación que rayaba en lo sobrenatural. Muéstrame los análisis de patrones de comportamiento, gruñó Vex, su voz resonando con armónicos que indicaban creciente agitación. Las pantallas se llenaron de gráficos y estadísticas que documentaban milenios de historia humana. Guerras que habían devastado planetas enteros en otras especies aquí apenas habían ralentizado el progreso humano. Catástrofes naturales que habrían exterminado civilizaciones completas habían servido como catalizadores para mayores avances tecnológicos. Observa esto, indicó el oficial de inteligencia señalando una secuencia particular de datos. En un período que ellos denominan Segunda Guerra Mundial, estas criaturas desarrollaron armas de destrucción masiva en menos de una década. No solo las crearon, sino que las utilizaron contra su propia especie. Vex sintió un escalofrío recorrer su exoesqueleto. En las tradiciones zefirianas, el uso de armas de tal magnitud contra la propia especie era considerado la marca de una civilización completamente desquiciada o increíblemente peligrosa. ¿Y después de utilizar estas armas?, preguntó Vex, aunque temía la respuesta. Continuaron desarrollando versiones más potentes. Al mismo tiempo, exploraron el espacio, establecieron comunicaciones globales instantáneas y erradicaron enfermedades que habían plagado su especie durante milenios. Todo esto mientras mantenían conflictos activos en múltiples continentes. El oficial táctico de la flota, una criatura cristalina cuya superficie refractaba la luz en patrones hipnóticos, se acercó con datos adicionales. Overlord, los escáneres revelan algo aún más inquietante. Estos humanos no solo sobreviven a la adversidad, la buscan activamente. Sus registros muestran que practican actividades que otras especies considerarían suicidales por entretenimiento. Vex examinó las imágenes de humanos lanzándose desde acantilados, descendiendo rápidamente por montañas cubiertas de nieve y sumergiéndose en océanos profundos habitados por depredadores. Recreativo para ellos. Así es, Overlord. Llaman a estas actividades deportes extremos. Parecen derivar placer de situaciones que activan todas sus respuestas de supervivencia. La cámara de control se llenó de un silencio tenso, mientras la tripulación alienígena procesaba esta información. Vex había conquistado sistemas estelares enteros. Había enfrentado especies guerreras que luchaban hasta el último aliento. Pero nunca había encontrado una civilización que convirtiera la supervivencia extrema en entretenimiento. ¿Qué más revelan los escáneres sobre su estructura social?, preguntó Vex, necesitando comprender completamente con qué se enfrentaban. El oficial de inteligencia manipuló los controles mostrando nuevas cascadas de información. Su sociedad está fragmentada en cientos de subdivisiones que ellos llaman naciones. Estas naciones compiten constantemente entre sí, pero cuando enfrentan amenazas externas, se unifican con una eficiencia que desafía sus patrones de conflicto interno. ¿Unificación bajo amenaza? Vex conocía este concepto teóricamente, pero nunca había visto una especie que lo implementara tan efectivamente. Sí, Overlord. Sus registros muestran múltiples instancias donde conflictos internos masivos se suspendieron inmediatamente ante la presencia de amenazas comunes. La velocidad de esta transición sugiere capacidades de coordinación que rivalizan con nuestras redes de comando neural. Vex flotó hacia la ventana de observación principal, mirando hacia el espacio donde las naves humanas continuaban sus actividades rutinarias, aparentemente inconscientes del escrutinio al que habían sido sometidas. ¿Han detectado nuestras operaciones de escaneo?,
Algunas de sus naves han registrado nuestra presencia, pero sus respuestas son desconcertantes, respondió el oficial táctico. En lugar de huir o adoptar posturas defensivas inmediatas, envían señales de comunicación. Intentan establecer contacto diplomático, diplomacia, ante una flota desconocida con tecnología. Así es. Sin embargo, nuestros análisis sugieren que mantienen estados de alerta elevados mientras intentan la comunicación. Es una combinación de cautela y curiosidad que no hemos observado en otras especies. Bex procesó esta información mientras observaba una nave humana particular que había comenzado a transmitir secuencias matemáticas simples, aparentemente tratando de establecer un lenguaje común. La imagen era fascinante y aterradora a la vez. Una especie tan joven en términos cósmicos, pero que mostraba una sofisticación táctica que había tomado a los zefirianos milenios desarrollar. Prepara un informe completo para el Alto Consejo, ordenó Bex finalmente. Estas criaturas representan una variable completamente nueva en nuestros modelos de expansión galáctica. Peter Collins stood in the observation deck of the research station Aurora 7, his weathered hands gripping the railing as he watched the massive alien vessel hover motionlessly against the starfield. As the leading xenobiologist of the Human Coalition, he had spent 30 years studying the possibility of first contact. Nothing in his research had prepared him for this moment. The scanning has stopped, announced Ellen Martinez from her position at the monitoring station. Her voice carried a mixture of scientific excitement and barely contained anxiety. Whatever they were looking for, they found it. Peter turned from the viewport to examine the data streaming across multiple holographic displays. The alien technology had penetrated every layer of human digital infrastructure, accessing historical databases, military records, and even personal communications with surgical precision. Did they access the Genesis archives? Peter asked, referring to humanity's most comprehensive historical database. Ellen nodded grimly. Everything, from the earliest cave paintings to last week's news reports. They have a complete picture of human civilization spanning over 50,000 years of recorded history. The implication sent a chill through Peter's scientific mind. Humanity's history was not one of peaceful evolution. It was a story written in blood, conflict, and unprecedented resilience. If these aliens were anything like the peaceful species that appeared in human fiction, they would be horrified by what they had discovered. Sir, called out Dr. Frank Thompson from the communications array, we're receiving scattered reports from observation posts throughout the system. The aliens aren't just studying us, they're retreating. Peter felt his eyebrows rise. Retreating? From first contact with a technologically inferior species. That's what it looks like. Long-range sensors show the alien fleet regrouping at the edge of the system. Their energy signatures suggested they're in some kind of high alert status. Some kind. Rachel Kim, the station's military liaison, approached with a tablet containing intercepted alien communications. Her expression was troubled as she handed Peter the preliminary analysis. Our linguistics AI has made some progress decoding their transmissions, Rachel explained. The translations are rough, but we're seeing repeated references to concepts that roughly translate as unprecedented threat and evolutionary anomaly. Peter studied the translated fragments, his scientific curiosity warring with a growing sense of unease. They're talking about us, aren't they? It appears so. The communication spike occurred immediately after they completed their deep scans of human history. Whatever they saw in our records has them seriously concerned. Dr. Martinez called out from her station. Peter, you need to see this. I've isolated the specific data clusters they accessed most frequently. The main display shifted to show a timeline of human historical events, highlighted sections glowing with alien interest markers. Peter's stomach dropped as he recognized the pattern. The aliens had focused intensively on humanity's darkest chapters, the world wars, the development of nuclear weapons, the rapid technological advancement that followed each major conflict. They were particularly interested in our recovery patterns, Helen continued. Every major catastrophe, every near-extinction event, every civilizational collapse, they studied how quickly we bounced back and what we learned from each experience. Frank looked up from his communication station with a pale expression. There's more.
They accessed our space program archives, our military development records, and our current expansion plans. They know exactly how aggressive our colonization efforts have become. Peter began to understand the alien perspective. To an outside observer, humanity would appear to be a species that thrived on conflict, learned from destruction, and grew stronger with each challenge. Where other species might see tragic history, these aliens probably saw evidence of an incredibly dangerous evolutionary path. Dr. Collins, Rachel's voice carried military urgency. I'm receiving word from Fleet Command. They want to know if we should prepare defensive measures. Peter considered the question carefully. Humanity's first instinct when faced with potential threats was typically to prepare for conflict. But in this situation, aggressive posturing might only confirm the aliens' apparent fears about human nature. No. Peter decided, if they're truly afraid of us, showing them military preparations will only make things worse. We need to demonstrate that we're not the threat they think we are. But what if we actually are the threat they think we are? Ellen asked quietly, voicing the question that everyone was thinking. The observation deck fell silent as the crew contemplated this possibility. Human history was indeed filled with conquest, expansion, and the systematic subjugation of perceived threats. Even their current presence in space was driven by resource acquisition and territorial expansion. Sir, Frank interrupted the contemplative silence. I'm detecting new activity in the alien fleet. They're not retreating anymore. They appear to be mobilizing. Peter rushed to the viewport and saw the massive alien vessels beginning to move in coordinated formations. Their previously passive behavior had shifted to something that looked distinctly military in nature. They've made a decision, Rachel observed grimly. Question is, what decision? Dr. Martinez was frantically working at her station, analyzing the changing energy patterns of the alien fleet. Their power signatures are increasing exponentially. If these readings are accurate, each of those ships possesses enough firepower to sterilize a planetary surface. Peter felt the weight of representing his entire species settling on his shoulders. Open all communication channels. We need to establish contact before they do something we'll all regret. As Frank worked to establish communications, Peter considered what message humanity should send to beings who had looked into their history and found only reasons for fear. How do you convince a technologically superior species that despite humanity's violent past, the answer, he realized with growing dread, was that you probably couldn't? Especially when that violent past had produced exactly the kind of species that would expand aggressively into space, develop increasingly powerful weapons, and treat potential threats with immediate suspicion. The aliens had scanned human civilization and seen themselves facing a species that would eventually become exactly what they feared most: competition. Commander Nicole Hayes paced the bridge of the battleship Vengeance, her boots clicking against the metal deck plating as she studied the tactical displays showing alien fleet movements. As the youngest fleet commander in Coalition history, she had earned her position through decisive action in the Outer Ring conflicts. Now she faced a challenge that no amount of military training had prepared her for. Status report, Nicole demanded, her voice cutting through the tense atmosphere of the command center. Lieutenant Commander Greg Foster looked up from his tactical station, sweat beading on his forehead despite the cool air recycling. Alien fleet has taken aggressive positioning, Commander. They formed a blockade pattern around our system's primary jump points. Nicole studied the holographic display showing the alien ship's positions. Each vessel was massive, easily 10 times the size of humanity's largest warships. More concerning was their positioning. It was textbook military doctrine for containing a potential threat. They're not exploring anymore, observed Chief Navigator Amy Chen from her station. This is containment protocol. They are trying to prevent us from expanding beyond this system. The realization hit Nicole like a physical blow. The aliens hadn't just scanned human history and found it disturbing. They had decided that humanity needed to be confined. Have they responded to any of our communication attempts? Negative, Commander, reported Communications Officer Danny Wright. We've tried mathematical sequences, musical patterns, even basic pictographs. They're ignoring all attempts at contact.
Nicole moved to the Central Command Console and activated the fleet-wide communication system. Throughout the human space presence, merchant vessels, research stations, mining operations, and military ships, her voice would carry the weight of command authority. Alien forces have taken aggressive positions throughout the system. All civilian vessels are ordered to proceed immediately to designated safe zones. Military units are to maintain defensive postures but do not, repeat, do not take any action that could be interpreted as hostile. As acknowledgements came flooding back through the communication system, Nicole turned her attention to the larger strategic picture. The aliens had technology that allowed them to appear anywhere without warning, scan through any defensive system humanity possesses, and apparently coordinate fleet movements across vast distances instantaneously. "Commander," called out Dr. Lisa Park, the fleet's xenobiology specialist who had been hastily assigned to the Vengeance when the crisis began. "I've been analyzing the alien scanning patterns, and I think I understand what happened." Nicole gestured for her to continue, hoping for any insight that might help resolve the situation peacefully. "The aliens didn't just scan our technology or current capabilities," Dr. Park explained, pulling up holographic displays showing human historical data. "They performed a comprehensive analysis of our evolutionary trajectory. They're not responding to what we are now. They're responding to what we are likely to become." "What do you mean?" Nicole asked, though she was beginning to suspect she already knew the answer. "Woman development follows patterns that are apparently unprecedented in their experience. We advance technologically at exponential rates, particularly during times of conflict. We adapt to extreme environments, we overcome seemingly impossible obstacles, and we expand aggressively into any available territory." Chief Tactical Officer Ryan Martinez joined the conversation, his expression grim. "They're looking at us like we're an invasive species." "That's exactly right, Doctor," Park confirmed. "From their perspective, we're a young species that shows all the characteristics of becoming a galactic-level threat within a relatively short time frame. They're trying to decide whether to contain us or eliminate us before we become too dangerous." Nicole felt a cold knot forming in her stomach. Are they right? Are we actually the threat they think we are? The question hung in the air like a toxic cloud. Everyone on the bridge understood the implications. Human expansion into space had been driven by resource acquisition, territorial control, and military advantage. Even their peaceful scientific missions carried military escorts and established permanent footholds wherever they went. "Commander," Lieutenant Foster called out urgently, "long-range sensors are detecting additional alien fleets entering the system. Estimated arrival time, 6 hours. Nicole moved to the tactical display and watched as new icons appeared, representing alien forces that dwarfed anything humanity could field. "How many ships are we talking about?" "Conservative estimate, over 200 vessels, ranging from scouts to what appeared to be mobile battle stations." The bridge fell silent, except for the hum of electronic systems and the distant thrum of the ship's engines. Nicole realized that humanity was facing its first existential threat from an external source. Every war, every conflict, every challenge in human history had been against their own species or natural disasters. This was different. "Dr. Park," Nicole sighed slowly, "in your professional opinion, is there any way to convince them that we're not a threat?" Park considered the question carefully before answering. "The problem is that everything in our history suggests we will become exactly what they fear. We're expansionist, we're innovative under pressure, we're incredibly adaptable, and we have a documented pattern of viewing other groups as potential threats to be managed or eliminated. But we're also capable of cooperation, diplomacy, and peaceful coexistence," argued Communications Officer Wright. "Yes, but only with groups we consider equals, or those that pose no threat to our expansion," Dr. Woolk Park replied. "These aliens are technologically superior, which means we'd naturally view them as obstacles to overcome rather than partners to work with." Commander Hayes understood the cruel irony of their situation. Humanity's greatest strengths, their adaptability, their drive to overcome challenges,
their rapid technological advancement were precisely the qualities that made them appear dangerous to any established galactic civilization. "Commander," Chief Navigator Chen called out, "I'm detecting energy buildups in the alien fleet. Power signatures suggest they're charging weapons systems." Nicole looked around the bridge at her crew, young, capable humans who represented the best of their species. They were explorers and defenders, scientists and warriors, dreamers and pragmatists. They were everything that made humanity remarkable and everything that made humanity dangerous. "All units," she announced over the fleet communication system, "prepare for possible hostile contact. This is not a drill. Humanity's survival may depend on the next few hours." As alarms began sounding throughout the human fleet, Nicole realized that first contact was about to become first conflict, and there was very little humanity could do to prevent it. El almirante Carlos Rodríguez observaba desde la sala de comando de la Estación Espacial Militar Centinela mientras las flotas alienígenas se posicionaban en formaciones cada vez más amenazantes. Sus 30 años de servicio militar le habían enseñado a reconocer las intenciones hostiles, y lo que veía desarrollándose ante sus ojos no dejaba lugar a dudas sobre las intenciones alienígenas. "Informe de situación", ordenó Carlos a su oficial de inteligencia, la comandante Patricia Williams, cuyo rostro reflejaba la gravedad de la crisis que se desarrollaba. "Las fuerzas alienígenas han establecido un perímetro completo alrededor de nuestro sistema solar." "Almirante", respondió Patricia, manipulando los controles holográficos para mostrar las posiciones enemigas. "Nuestros análisis sugieren que han implementado una estrategia de contención total. Ninguna nave humana puede entrar o salir del sistema." Carlos estudió el despliegue táctico en la pantalla principal. La eficiencia militar alienígena era impresionante y aterradora. Habían logrado en horas lo que a la humanidad le habría tomado semanas planificar y ejecutar. "¿Hemos identificado alguna debilidad en sus formaciones?", preguntó Carlos, aunque sospechaba que la respuesta sería negativa. El coronel Steve Mitchell, especialista en análisis táctico, se acercó con expresión sombría. "Almirante, hemos estado estudiando sus patrones de movimiento y configuraciones de flota. Francamente, no detectamos vulnerabilidades obvias. Su tecnología parece estar siglos por delante de la nuestra." Patricia activó una serie de datos interceptados de las comunicaciones alienígenas. "Sin embargo, hemos logrado algunos avances en descifrar sus transmisiones. Los resultados son inquietantes." "Explique", ordenó Carlos, preparándose para noticias que probablemente no querría escuchar. "Están debatiendo dos opciones principales: contención permanente o eliminación preventiva. Las facciones dentro de su comando están divididas sobre cuál representa la menor amenaza a largo plazo para su civilización." Carlos sintió que un escalofrío recorría su columna vertebral. Durante décadas, la humanidad había soñado con el primer contacto con vida inteligente extraterrestre. Nunca habían considerado seriamente la posibilidad de que esas civilizaciones los vieran como una amenaza que debía ser neutralizada. "¿Qué específicamente los tiene tan preocupados?", preguntó Carlos, necesitando comprender la perspectiva alienígena. Patricia manipuló los controles para mostrar fragmentos de datos que los alienígenas habían extraído de las bases de datos humanas. "Han realizado un análisis predictivo de nuestra trayectoria evolutiva. Sus modelos sugieren que la humanidad se convertirá en una amenaza galáctica significativa dentro de los próximos 500 años. El coronel Mitchell añadió: "Han identificado patrones específicos en nuestro desarrollo que los alarman. Nuestra tendencia a la innovación tecnológica durante periodos de crisis, nuestra capacidad para unificarnos rápidamente ante amenazas externas y nuestra historia de expansión territorial agresiva." Carlos reflexionó sobre estas observaciones. Desde una perspectiva objetiva, tenían razón. La humanidad había demostrado repetidamente que los desafíos solo los hacían más fuertes y más determinados. Cada obstáculo superado había resultado en avances que eventualmente beneficiaron la expansión humana. ¿Hay algo en nuestros registros que pudiéramos usar para demostrar intenciones pacíficas?, preguntó Carlos, buscando desesperadamente alguna salida diplomática. Patricia negó con la cabeza tristemente. "Almirante, incluso nuestros logros más pacíficos están entrelazados con aplicaciones militares. Nuestro programa espacial se desarrolló a partir de tecnología de misiles.
Nuestros avances médicos surgieron de investigación en medicina de guerra. Nuestra cooperación internacional más efectiva ha ocurrido durante conflictos contra enemigos comunes. El oficial de comunicaciones teniente Daniel Foster se acercó con expresión urgente. Almirante, estamos recibiendo transmisiones de emergencia de colonias humanas en sistemas exteriores. Flotas alienígenas han aparecido simultáneamente en 12 sistemas habitados por humanos. La magnitud de la operación alienígena comenzó a ser evidente para Carlos. No estaban tratando solo con exploradores curiosos o incluso con una fuerza militar regional. Enfrentaban una civilización galáctica que había decidido que la humanidad representaba una amenaza existencial. ¿Cuántos sistemas han sido afectados en total?, preguntó Carlos temiendo la respuesta. Hasta ahora, todos los sistemas con presencia humana significativa han reportado actividad alienígena, respondió Daniel. Parece que han estado monitoreando nuestra expansión durante algún tiempo, y ahora están actuando simultáneamente en todos los frentes. Carlos se dirigió hacia la ventana de observación principal, mirando hacia el espacio donde las luces de las naves alienígenas parpadeaban como estrellas malévolas. ¿Hemos recibido alguna comunicación directa de ellos? Negativo, almirante, respondió Patricia. Han ignorado todos nuestros intentos de establecer contacto diplomático. Sus acciones sugieren que ya han tomado una decisión sobre cómo proceder con respecto a nuestra especie. El coronel Mitchell se unió a Carlos en la ventana de observación. Almirante, ¿qué órdenes debo transmitir a nuestras fuerzas? Carlos consideró cuidadosamente su respuesta. Las decisiones que tomara en las próximas horas podrían determinar el futuro de la humanidad. Si ordenaba preparativos militares agresivos, podría confirmar los temores alienígenas sobre la naturaleza belicosa de los humanos. Si no hacía nada, podría condenar a su especie a la destrucción o esclavitud. Ordene a todas las unidades militares que mantengan estado de alerta máximo, pero prohibido disparar a menos que sean atacados directamente. Decidió Carlos finalmente. Simultáneamente, quiero que todos los recursos diplomáticos y científicos trabajen en establecer algún tipo de comunicación con estas fuerzas. Patricia se acercó con datos adicionales. Almirante, hay algo más que debe saber. Nuestro análisis de sus patrones de escaneo sugiere que no están simplemente evaluando nuestras capacidades actuales. Están modelando nuestro potencial de desarrollo futuro bajo diferentes escenarios. ¿Qué tipo de escenarios? Escenarios donde la humanidad enfrenta amenazas existenciales, respondió Patricia sombríamente. Sus modelos predicen que bajo presión extrema, nuestra especie podría desarrollar tecnologías y estrategias que rivalicen o superen las suyas en cuestión de décadas. Carlos comprendió la ironía cruel de la situación. Los alienígenas habían estudiado la historia humana y habían llegado a la conclusión de que la mejor manera de asegurar que los humanos no se convirtieran en una amenaza era tratarlos como una amenaza. Pero esa misma acción podría desencadenar exactamente el tipo de respuesta innovadora y agresiva que temían. Mantengan monitoreando sus comunicaciones. Si van a tomar una decisión sobre nuestro futuro, necesitamos saber cuál es esa decisión antes de que sea demasiado tarde para responder. La tensión en la sala de situaciones del Consejo Militar Unificado había alcanzado niveles críticos mientras los líderes de la humanidad se reunían por primera vez en décadas para abordar una amenaza que ningún protocolo militar había contemplado jamás. El general Andrew Clark, comandante supremo de las Fuerzas Armadas Humanas, observaba las pantallas holográficas que mostraban posiciones alienígenas en tiempo real mientras esperaba informes de todos los frentes. La situación se está deteriorando rápidamente, anunció la almirante Victoria Santos, comandante de la Flota Espacial del Pacífico. Las fuerzas alienígenas han intensificado sus operaciones de bloqueo. Cualquier nave que intenta abandonar los sistemas humanos es interceptada y forzada a regresar. El mariscal del aire Jonathan Cooper, responsable de las defensas planetarias, añadió información igualmente preocupante. Nuestras estaciones de monitoreo en el espacio profundo confirman que esto no es una operación limitada. Estamos viendo evidencia de flotas alienígenas masivas moviéndose hacia todos los sectores con presencia humana. General Clark estudió los datos tácticos mientras procesaba las implicaciones estratégicas. ¿Cuál es nuestra evaluación actual de sus capacidades militares? La coronel Jennifer Martínez, jefa de inteligencia militar, activó una serie de análisis comparativos.
Enfrentamos una desventaja tecnológica significativa. Sus naves individualmente superan nuestras capacidades por factores de magnitud que hacen que la resistencia tradicional sea inviable. Sin embargo, interrumpió el almirante Richard Stone, comandante de operaciones especiales. La historia humana demuestra que las desventajas tecnológicas pueden superarse a través de estrategia, innovación y determinación. General Clark asintió reconociendo el argumento pero también comprendiendo sus limitaciones. Almirante Stone, nuestros conflictos históricos fueron contra oponentes que compartían nuestras limitaciones físicas básicas. Estos alienígenas operan con principios tecnológicos que apenas comprendemos. La doctora Katherine Williams, asesora científica principal del Consejo, se levantó para presentar su análisis. General, he estado revisando los datos que los alienígenas extrajeron de nuestras bases de datos. Creo que podemos entender su perspectiva analizando qué información priorizaron. Las pantallas mostraron una cronología de eventos humanos marcados con intensidades variables de interés alienígena. General Clark notó inmediatamente que los picos de interés correspondían con periodos de crisis y recuperación acelerada. Estaban particularmente fascinados con nuestras respuestas a amenazas existenciales. Continuó la doctora Williams, la rapidez con que desarrollamos nuevas tecnologías, reorganizamos sociedades enteras y movilizamos recursos durante crisis, parece haberlos alarmado profundamente. El mariscal Cooper observó, desde su perspectiva, somos una especie que se vuelve más peligrosa cuando se siente amenazada. Exactamente, confirmó la doctora Williams. Sus modelos predictivos sugieren que cualquier intento de limitar nuestro desarrollo solo acelerará nuestra innovación en direcciones que eventualmente lo superarán. General Clark sintió el peso de liderar a la humanidad a través de su primera crisis verdaderamente existencial. ¿Qué opciones realistas tenemos? La almirante Santos respondió primero. Militarmente nuestras opciones son limitadas a corto plazo. Sin embargo, podríamos implementar estrategias de guerrilla a gran escala, hacer que cualquier ocupación sea costosa y prolongada. Eso podría funcionar, añadió el almirante Stone, pero solo si logramos preservar nuestra infraestructura de investigación y desarrollo. La historia sugiere que prosperaremos bajo presión si mantenemos nuestras capacidades de innovación. La coronel Martínez presentó análisis adicionales. General, hay evidencia de que los alienígenas están debatiendo internamente sobre cómo proceder. Sus comunicaciones muestran divisiones significativas entre facciones que favorecen diferentes enfoques. ¿Qué tipo de facciones?, preguntó General Clark. Una facción aboga por contención permanente, mantenernos confinados a nuestros sistemas actuales, pero permitir que continuemos desarrollándonos internamente. Otra facción prefiere intervención directa, ocupación militar para controlar nuestro desarrollo tecnológico. Una tercera facción, la coronel Martínez, vaciló. Continúe, coronel. Una tercera facción está considerando eliminación preventiva. Argumentan que cualquier otra opción eventualmente resultará en que los humanos se conviertan en una amenaza galáctica. El silencio que siguió fue palpable. Los líderes militares más experimentados de la humanidad contemplaron la posibilidad de que su especie enfrentara extinción por el crimen de tener demasiado potencial. La doctora Williams quebró el silencio. General, hay un factor que podríamos usar a nuestro favor. Los alienígenas están claramente divididos porque reconocen que sus opciones tradicionales no funcionarán con nosotros. Somos una variable que no encaja en sus modelos establecidos. ¿Qué sugiere, doctora? Que demostremos que sus modelos predictivos están incorrectos. Necesitamos encontrar una manera de mostrarles que la humanidad puede ser un aliado valioso en lugar de una amenaza inevitable. El mariscal Cooper se mostró escéptico. ¿Cómo convences a alguien de que no eres peligroso cuando toda tu historia sugiere lo contrario? Creando un nuevo capítulo en esa historia, respondió la doctora Williams. Uno, que demuestre que los humanos pueden elegir cooperación sobre conquista cuando se les presenta con la oportunidad correcta. General Clark consideró esta propuesta mientras observaba las posiciones enemigas en las pantallas tácticas. ¿Y si están en lo correcto sobre nosotros? ¿Y si realmente somos la amenaza que temen? La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. Cada persona en la habitación conocía la historia humana lo suficientemente bien como para reconocer los patrones que habían alarmado a los alienígenas.
Entonces, dijo finalmente el almirante Santos, tendremos que elegir qué tipo de especie queremos ser. Y tendremos que hacer esa elección sabiendo que nuestra supervivencia depende de ella. General Clark asintió lentamente. Muy bien, implementaremos una estrategia dual. Preparativos militares para todas las contingencias, pero simultáneamente, un esfuerzo diplomático masivo para demostrar que la humanidad puede superar sus instintos más destructivos. Mientras las órdenes se transmitían a través de todos los comandos militares humanos, General Clark se preguntó si estaban a punto de escribir el capítulo final de la historia humana, o el primero de una nueva era completamente diferente. Captain Rebecca Martinez stood in the command center of Earth's most advanced monitoring station, Deep Space Observatory Alpha, watching as humanity's first contact scenario transformed into what appeared to be preparation for their last contact. The massive alien fleets had been positioning themselves for 18 hours, and their intentions were becoming increasingly clear with each passing moment. Captain, we're receiving priority transmissions from all human colonies, reported Lieutenant Colonel Marcus Johnson from the communications station. His voice carried the strain of processing dozens of emergency signals simultaneously. Every system with human presence is reporting identical situations, alien fleets in containment positions, all outbound traffic blocked. Rebecca studied the tactical displays showing the scope of the alien operation. The coordination required to simultaneously appear in dozens of star systems suggested a level of organization and resources that dwarfed anything humanity had encountered. Have we identified any pattern in their deployment that might indicate their primary objectives? Stephen Park, the observatory's chief xenobiologist, manipulated the holographic interface to overlay alien positions with human settlement data. Captain, the pattern is remarkably systematic. They've prioritized systems based on human population density, tecnología infrastructure, and strategic importance for future expansion. They're not just reacting to us, observed Commander Diana Foster, the military attaché assigned to the observatory. This level of planning suggests they've been studying human expansion patterns for years, possibly decades. The implications sent a chill through Rebecca's mind. While humanity had been taking its first tentative steps into the galaxy, believing themselves to be alone or at least unnoticed, an advanced civilization had been watching, analyzing, and preparing for this moment. Dr. Pak, what's your assessment of their decision-making process? Rebecca asked. Are we dealing with a military force acting on orders or something more complex? Dr. Park pulled up translated fragments of alien communications that had been intercepted over the past few hours. Captain, their communications suggest we're dealing with multiple decision-making entities. There's ongoing debate about how to handle what they term the human problem. The human problem? Rebecca repeated, feeling the weight of being reduced to a problem requiring solution. From their perspective, we represent an unprecedented challenge. Park continued. Most species they've encountered follow predictable evolutionary patterns. They develop to a certain level then plateau. Humans appear to follow exponential growth curves that don't plateau. Lieutenant Colonel Johnson looked up from his station with new urgency. Captain, I'm intercepting what appears to be a formal communication between alien command structures. The translation is rough, but they seem to be conducting some kind of vote. A vote on what? Rebecca asked, though she suspected she didn't want to hear the answer. On how to resolve the human situation, Johnson replied grimly. The options appear to be containment, subjugation, or elimination. Commander Foster moved to the tactical display showing alien ship positions. Captain, if they're voting on our fate, we need to consider what happens if the vote goes against us. These fleets are positioned to strike every major human settlement simultaneously. Rebecca felt the responsibility of her position settling heavily on her shoulders. So one of humanity's most advanced monitoring stations, Observatory Alpha, was receiving real-time updates on the crisis as it developed. The information flowing through their systems might represent humanity's best chance to understand and possibly influence the outcome. Dr. Pak, in your professional opinion, what would it take to convince them that we're not the threat they believe us to be? Park considered the question carefully before responding.
Captain, the challenge is that from an objective standpoint, we might actually be exactly the threat they think we are. Our expansion into space has been aggressive. Our technological development has accelerated during periods of conflict, and our history shows a pattern of viewing other groups as either allies to be absorbed or obstacles to be overcome. But we're also capable of cooperation and peaceful coexistence, argued Johnson from his communications station. Yes, but primarily with groups we don't perceive as threats to our expansion or resources, Dr. Park replied. These aliens possess technology and resources that we would naturally want to acquire. From their perspective, peaceful coexistence with us is probably impossible long-term. Rebecca moved to the primary observation window and looked out at the stars, knowing that among them alien fleets were deciding the fate of every human being. Are we getting any intelligence on how their vote is proceeding? Johnson worked frantically at his station. Fragmentary, Captain. It appears to be close. There's significant debate within their command structure about the long-term implications of each option. What kind of implications are they debating? Rebecca asked. Dr. Park assisted additional alien communication intercepts. They're discussing what they call temporal threat assessment. They're not just evaluating us as we are now, but modeling what we might become under different scenarios over the next several centuries. And what do their models predict? That's where it gets complicated, Captain. Their models suggest that if they attempt containment, we'll eventually develop technologies to break containment. If they attempt subjugation, we'll eventually rebel and potentially surpass them technologically. If they attempt elimination, Dr. Park paused. Continue. Doctor, if they attempt elimination but fail to achieve complete success, the surviving humans would likely develop into exactly the kind of galactic threat they're trying to prevent. Commander Foster understood the implications immediately. They're caught in a paradox. Every action they might take to reduce the threat we represent could actually increase it, except complete and immediate elimination, Rebecca said quietly, voicing what everyone was thinking. The command center fell into a tense silence as the crew processed the reality of their situation. Humanity's greatest strengths, adaptability, innovation under pressure, and determination to survive, were precisely the qualities that made them appear dangerous to an established galactic civilization. Captain, Johnson called out urgently, the alien communications have changed. The debate appears to have concluded. They're transmitting coordinated instructions to all their Rebecca felt her heart rate accelerate. What are they saying? Johnson worked to decode the transmissions, his face pale with concentration. Captain, I think they've made their decision. All fleets are receiving identical instruction sets, and the energy signatures suggest they're preparing for coordinated action. What kind of action? Rebecca demanded. I'm not certain, Captain, but the power buildup patterns suggest they're charging weapon systems. Massive ones. As alarms began sounding throughout Observatory Alpha, Rebecca realized that humanity was about to learn whether their first contact with alien intelligence would also be their last. The vote has been cast, and somewhere in the darkness between stars, alien commanders were preparing to implement their solution to the human problem. The age of human expansion into the galaxy was about to end, probably before most humans even knew it had begun.